porque están darle gracias al Señor, ¿no? Porque nos permite todavía bajo esta circunstancia estar bien de salud y permitirnos estar aquí para educarnos, para superar nuestros conocimientos. Y hoy vamos a tener, bueno, un interesantísimo webinar a cargo del señor Timothy Graziani, con objetivos específicos de qué es la resiliencia tecnológica, cuáles han sido los impactos de la pandemia actual, cuáles serían las nuevas tendencias para hacernos una empresa resiliente y cómo adaptarnos a este nuevo sistema que ha creado esta pandemia. Entonces, vamos a dar una breve presentación del señor Graziani, quien hoy va a ser nuestro expositor y nos ha honrado con participar en este día con el capítulo Isaac Domingo. Timothy es el director de CAP Resiliencia. Es una empresa que da asesoría en cuanto a lo que es la continuidad de la organizacional. Es especializado en resiliencia organizacional, continuidad de negocio, recuperación tecnológica y gestión de riesgo. Timothy tiene una alta experiencia en la implementación de programas de continuidad de negocio, resiliencia organizacional, aplicando metodología que contemplan las buenas prácticas de lo que es el BCI, Adaptive BC y los estándares internacionales. Desde el 2017, Timothy es miembro fundador de Adaptive Advisor Group para brindarle a las empresas nuevas metodologías y marcos de trabajo de continuidad del negocio para mejorar su nivel de recuperabilidad. Bueno, sin más que hablar, le vamos a pasar, bueno, antes de comenzar, todos están en silencio para mejorar el entendimiento de lo que Timothy hoy nos va a exponer. Y al final tendremos una sesión de preguntas. Timothy, el escenario es todo tuyo y de nuevo muchas gracias por acompañarnos. Ya. Muchas gracias, Damaris. Gracias por la bienvenida, gracias por la oportunidad también de nuevo de estar con ustedes. Esta vez de forma virtual, pero no importa, al final estamos todos juntos. Y sí, vamos a hablar de un tema que yo pienso es muy de actualidad, por eso que decidimos todos tratar ese tema, que es la resiliencia tecnológica post-COVID-19, porque obviamente hay que tomar en cuenta lo que nos afecta a todos hoy, que es la pandemia. Entonces, gracias de nuevo a Isaka por esa oportunidad y vamos a empezar ahora. Damaris, ¿tú me confirmas el tiempo que yo tengo, por favor, para lanzar mi crono? Sí, ahora mismo ya es las 4:05. Vamos a tener unos 10 minutos de pregunta final y cualquier conversatorio que los participantes quieran hablar. O sea, tú tienes aproximadamente algunos 45 minutos para tu presentación. Perfecto. Listo. Okay. Muchas gracias. A ti, Timothy. Entonces, resiliencia tecnológica post-COVID-19. Vamos a empezar con esa película, Back to the Future. Yo pienso que todo el mundo la conoce, aunque hay jóvenes dentro del grupo. Pero Back to the Future es una película muy famosa. Me pregunto, es tan vieja que yo me pregunto si no van a hacer un remake. Pero yo no lo dudo.
pero el interés de esa película, siempre lo que me llamó mucho la atención, es como un pequeño detalle y cambiaba todo el futuro de los actores, de los caracteres dentro de la película. Un simple cambio iba a cambiar todo el futuro, en bueno o en malo. Entonces, con el COVID, con el coronavirus, ¿cuál era el futuro antes del COVID-19? Porque lo que estamos todos claros es que nadie iba a imaginar que 2020 sería como lo estamos viviendo. Si estamos pensando todos en nuestras o fiestas navideñas o hasta la fiesta del nuevo año que celebramos el 31 de diciembre, yo dudo que mucha gente estaba realmente pensando en qué estamos al día de hoy. Pero la pregunta ahí no es solamente desde un punto de vista como del mundo de forma general, es como mi futuro, el futuro de mi empresa, cómo eso cambia nuestra forma de trabajar, qué pasa en el mercado, en las industrias, en la economía de forma general. Realmente la pregunta es muy amplia. ¿Cuál era el futuro antes del COVID-19? Y yo pienso que esa película de Back to the Future nos recuerda que un simple detalle, porque de alguna manera un microscópico virus como tal, el impacto que tiene ahora en el mundo y la disrupción que está generada es realmente algo increíble. Entonces sí, todo cambió. Y a veces hay cosas que ni siquiera sabemos que cambiaron, pero cambiaron, hasta nosotros. Entonces, eso era la pregunta inicial. ¿Cuál era el futuro antes del COVID-19? ¿Cómo veían su empresa? ¿Cómo veían sus implementaciones este año, sus proyectos, sus nuevos servicios, productos, implementación de nuevos sistemas, uso de nueva tecnología? ¿Cómo era eso antes del coronavirus? Entonces, el interés de eso es que nosotros, antes del coronavirus, para responder a esa pregunta, ya conocíamos un nivel de disrupción digital, que sea al nivel tecnológico, de transporte, servicios y finanzas. Los 4 ejemplos que se les voy a mencionar son ejemplos muy famosos. Por ejemplo, a nivel de tecnología, obviamente todo el mundo ahora conoce el cloud y lo usa, que sea al nivel personal o profesional, todo el mundo lo usa. Y el cloud vino como a hacer esa disrupción digital. Todo el mundo está almacenando, todo el mundo está usando eso. Hasta ahora las empresas empiezan a usar el cloud de forma empresarial, donde pueden justamente disponer sus sistemas. Entonces ya estamos a un nivel como más avanzado. Pero eso era antes del COVID-19. Ahora sí les hablo de Otto, muy conocido, es un ejemplo que yo uso mucho. Es el primer camión hace 2 años que cruzó un estado de los Estados Unidos de forma pública sin conductor. Entonces, eso también es algo que conocíamos. Eso era como nuestra forma de ver el futuro antes del coronavirus. Obviamente ahí viene un ejemplo muy famoso. Es muy famoso especialmente, yo no sé si ustedes vieron un video que publicaron hoy, pero eso lo vamos a ver, bueno, lo vamos a comentar después. Pero la empresa que vino a cambiar todo a nivel de servicios, a nivel de taxistas, que no tiene ninguna infraestructura de taxi, ninguna flota, y que se vuelve la empresa número 1 de taxi en el mundo, que es Uber. Y yo menciono Uber porque es un símbolo de un modelo de negocio. Por ejemplo, Airbnb, una cadena de hotel, de habitación, de turismo enorme que no tiene ninguna infraestructura propia. Entonces, esos modelos de negocio se basan en la tecnología y eso los conocimos hace unos años atrás. Entonces, esa disrupción digital ya nosotros la habíamos visto antes del COVID-19. Y la última para mí yo la relaciono mucho al mundo de la finanza es blockchain. Blockchain también es una tecnología, es un servicio que se apoya sobre la tecnología y que permite justamente asegurar la transferencia segura de activos de una persona a la otra, ¿no? Todo eso era nuestro futuro antes del COVID-19.
Entonces la pregunta es, ¿y ahora? ¿Cuál es el futuro? Ya que conocemos ese evento del coronavirus. Pues mire, hay una frase que resume todo. El mundo se volvió completamente digital. Pero cuando decimos completamente, señores, estamos hablando de completamente. Ya teníamos un nivel de digitalización y de transformación digital importante, que sea a nivel personal o a nivel de nuestra empresa. Pero ahora, obviamente, lo primero que nos viene es el trabajo. El teletrabajo, todo el mundo que por lo menos trabaja, bueno, la mayoría obviamente, trabaja desde su casa, de otro lugar que no es la oficina. Entonces, el teletrabajo vino a cambiar totalmente el mundo empresarial. Y es muy importante recordar eso, porque había empresas resistentes al nivel de este cambio. Empresas muy tradicionalistas que no querían cambiar y hacer que la gente trabaje desde su casa por diferentes razones, por los dueños que no tienen esa cultura o esa tendencia, porque, por ejemplo, ellos temían perder el control del trabajo, que piensan que la productividad vaya a bajar. Son todas las razones por cuales esas empresas nunca quisieron abordar el tema del teletrabajo. Y ahora esas mismas empresas tuvieron que comprar laptop, implementaron VPN, hasta cambiaron sus sistemas, desarrollaron otras cosas para que la gente se pueda conectar a distancia. Entonces, la disrupción fue muy importante por culpa o gracias, en este caso, al COVID-19. Cursos y exámenes. Les voy a dar un ejemplo muy sencillo y muy reciente. El lunes en la mañana, esta semana, yo pasé mi examen de maestría, un máster en innovación, a las 4 de la mañana. Yo lo hice online. Entonces, es un máster que yo estoy terminando desde hace 2 años y durante los 2 años anteriores, yo nunca tuve un examen online. Y es un máster en innovación, ¿eh? Imagínense. Pero yo lo hice siempre viajando allá, a Francia, para pasar todas las materias. El sistema educativo francés es uno de los más viejos, los más administrativo, rígido, indestructible, pero no se mueve. Gracias al COVID, el sistema educativo cambió. Literalmente cambió. El hecho de permitir que los estudiantes pueden pasar los exámenes desde su casa es un cambio mayor. Entonces, el mundo se vuelve completamente digital, hasta las instituciones las más resistentes al cambio. Entonces, obviamente, ahora hablamos de encuentro. Entonces, yo no estoy hablando de página de encuentro que existía ya antes, sino que la gente se reúne se junta entre amigos a distancia y lo hacen de forma muy amigable, disfrutando un vino o otro momento. Conciertos y fiestas. La imagen que ven ahora dentro de en este slide es una fiesta. Esas personas que están arriba a mano izquierda, que tienen micrófono, fueron contratadas por la cumpleañera para celebrar su cumpleaños con toda su familia y amigos. Y eso se hizo por Zoom. En Colombia hablaron, por ejemplo, de una discoteca online, señores, con 500 personas conectadas con el DJ. Y entrada cobrada $5 para los hombres y entrada gratis para las mujeres. Y eso es una nueva forma de divertirse. Discoteca online. Entonces, el mundo se vuelve completamente digital. Y por fin las compras. Obviamente muchos de nosotros compramos por online, que sea Amazon o otra eBay o lo que sea. Pero ahora yo, por ejemplo, tomando mi experiencia personal, yo nunca realmente ordenaba comida. Yo nunca compraba en un supermercado online. Pues ahora yo lo estoy haciendo. Entonces es interesante ver que el mundo se vuelve completamente digital y aunque la empresa no se vuelva totalmente digital, sus clientes, los consumidores, la gente se vuelve digital. Y eso es lo que estamos viendo ahora.
Yo pienso que todos tenemos ejemplos al respecto. Entonces, en términos de data, ¿qué significa eso? Ahí tienen el ejemplo de los Estados Unidos. Eso es el uso de data. ¿Ok? Estados Unidos, gigabytes por día y por domicilio. Y aquí en azul claro, eso es 2019. Y azul oscuro es 2020. Entonces, eso es la cantidad. Entonces, estamos por día a un uso de 30% más, es decir, 4 y pico gigas más por día por domicilio, que se dividen en todo lo que es streaming, gaming console, TV conectada, que son los principales usos. Entonces, mire la diferencia entre un año, marzo 2019 y marzo 2020. Pero hay otras cosas, por ejemplo, yo igual que Isaka, en mi empresa organizamos eventos, un congreso. Este año, por ejemplo, íbamos a organizar un congreso en Punta Cana sobre resiliencia organizacional. Pues tuvimos que cambiar eso y lo hacemos online. Pero miren ahora hasta dónde va. Eso es un evento que está ocurriendo ahora mismo, que se llama Conecta Live. Es una expo y ahí se puede navegar directamente entre las salas de conferencias, sala de networking, se puede chatear, se puede visitar los stands de los patrocinadores, hay la agenda de conferencias, hay los videos, etc. Es una verdadera expo virtual con muchísimos patrocinadores, exponentes, etc. Entonces, mire hasta dónde vamos hoy con el mundo digital. Y para serles sincero, hay negocios que quizás deberían quedarse digital y no volver al pasado. Entonces, eso es el impacto, eso es el nuevo futuro post-COVID. ¿Okay? Es lo que estamos viendo solamente ahora. No estamos todavía en las proyecciones, estamos solamente viendo cómo las cosas cambiaron. Entonces, la pregunta que tenemos es, ¿qué tanto adaptable era su organización antes del COVID? Y yo preciso, es era, no es hoy, no es era adaptable. Porque hay empresas, señores, que cerraron. Hay empresas que no tienen ninguna actividad. Hay empresas que no operan. Entonces, yo espero que dentro de los participantes no es su caso. Pero, ¿cuán adaptable era su organización? ¿Cuál es el resultado hoy del nivel de adaptabilidad, de retorno a las actividades o de transformación de sus actividades, ya que su organización conoció un trauma muy grande, igual que muchísimas organizaciones del mundo? Entonces, eso es una pregunta clave. Y yo pienso justamente que es la pregunta clave a cual debemos responder gracias a la resiliencia. Y específicamente la resiliencia tecnológica, porque todo lo que hemos visto ahora está relacionado íntimamente a la tecnología, al mundo digital. Entonces, antes de seguir sobre el core de la presentación, déjenme recordarles la definición de la resiliencia, para que todo el mundo tenga estemos todos en la misma página, por lo menos que entiendan lo que yo llamo resiliencia. Entonces, el origen de la palabra viene son dos palabras latinas, rey, saliré, atrás, saltar. Entonces, salir atrás, saltar atrás, rebotar, ¿okay? Eso es lo significado original de la resiliencia. Entonces, en psicología, que fue realmente el tema lo más estudiado respecto a la resiliencia, es la capacidad de un individuo para superar un trauma y o seguir construyéndose a pesar de un entorno desfavorable. Entonces, ahí entendemos que específicamente hubo unos estudios como Emmy Werner, con un estudio en los años 50 de 700 niños de la isla de Hawái, que fueron estudiados durante 30 a 40 años, porque eran niños que eran huérfanos, estaban en familias con violencia, con violación, con alcohol, con droga. Entonces, entienden la noción de entorno desfavorable. Adicional también de traumas.
Pero a pesar de eso, hay grupos de personas que logran superar eso y volverse realmente gente extraordinaria. Entonces, es ahí que estamos hablando de resiliencia psicológica o de resiliencia personal. ¿Qué tal la parte materia? ¿Cómo si una materia es resiliente? Pues la definición es la capacidad de un componente de recuperar su forma original después de una deformación. Entonces es interesante ahí porque obviamente de una vez estamos pensando a materia como la goma, por ejemplo, que vuelve a su formato original después de un choque, a contrario del cristal, por ejemplo, de la madera, que son resistentes, pero una vez que se rompe, para volver a su forma original es muy difícil. Entonces, esas son las definiciones del término resiliencia, de acuerdo a la disciplina o lo que estamos viendo. Pero hay un concepto que es siempre bastante crítico y clave dentro de la resiliencia. Es la noción de propiedad emergente. ¿Okay? La resiliencia es una propiedad, es decir, que yo soy resiliente. ¿Okay? No, es más, yo soy que yo tengo, yo soy resiliente, es una propiedad, es una calidad de mi persona. Entonces, lo que es interesante dentro de la propiedad emergente es que se puede considerar que la resiliencia es el resultado de un conjunto de actividades, igual que una persona que es saludable. Una persona saludable es una propiedad, pero no es una propiedad por nacimiento, es una propiedad que se adquiere haciendo ejercicio, descansando mucho, tomando agua, evitando alcohol, etcétera, comiendo sano. Son todas esas actividades que hacen que una persona se vuelva resiliente. De la misma manera, si una organización quiere ser resiliente, una organización debe ejecutar un conjunto de actividades. Esas actividades abarcan mucho: transformación digital, innovación, gestión de riesgo, recuperación tecnológica, ciberseguridad. Todas esas actividades entran, acorde a las buenas prácticas, todas esas actividades entran dentro del conjunto de actividades que una organización debe ejecutar. Pero a nosotros hoy lo que nos interesa es justamente entender qué es la resiliencia tecnológica, cómo podríamos definirla acorde a lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, primero, ¿cómo entender el camino hacia la resiliencia? ¿Cómo viene eso? Lo primero, recordarse que la resiliencia empieza en un lugar, en un momento, y el momento es el cambio. El cambio puede ser brusco, continuo. Hemos hablado de gente, pero si lo ponemos del lado del sistema, una nueva tecnología, una disrupción tecnológica, unos cambios, una actualización que no funciona bien, una actualización que debemos implementar que es peligrosa. Son muchos temas respecto a la tecnología como tal que vienen justamente a provocar algo. Entonces, el mundo tecnológico, la consecuencia es muy conocida, porque eso viene a provocar estrés. Entonces, ustedes conocen el stress test. En la tecnología es aún más conocido que en el mundo de la tecnología, es aún más conocido que las personas que trabajan en la parte administrativa. Pero para lo técnico, un stress test, sabemos lo que hace. Pues imagínense que esos cambios justamente provocan un estrés en la organización, estrés en el negocio, pero también un estrés en las infraestructuras. El estrés más grande que puede tener una infraestructura, por ejemplo, podría ser un DDoS, porque eso les ataca. Es un veritable estrés que va a conocer la infraestructura de red, por ejemplo. Entonces, el cambio puede ser brusco, continuo, y va a provocar ese estrés. Entonces, el estrés puede ser personal, organizacional, tecnológico, lo que sea. Y a partir de ahí realmente estamos hablando de la resiliencia. ¿Por qué? Porque el primero es que tenemos que responder. Si ustedes trabajan en un call center, en un helpdesk, ingeniero de sistema, en ciberseguridad o lo que sea, entienden esa noción de responder. Hay que responder al evento, hay que responder a lo que está pasando. Pero si un ejecutivo en tecnología también tiene que responder a unos cambios que son otros. El negocio que viene a pedir otra cosa, la regulación que viene a pedirle otra cosa. Entonces, todos esos temas vienen a estresar y hay que responder.
Entonces, responder lo hacemos de dos maneras. Primero, hay que entender lo que está pasando. Hay que tomar conciencia de lo que nos están pidiendo o de lo que está ocurriendo en nuestra infraestructura. Luego hay la noción de recuperar. Es decir, que ahí, ok, ya entendemos el problema, ahora hay que resolver ese problema y hay que recuperar sus operaciones. No necesariamente como eran antes. Acuérdense que el objetivo de la resiliencia es superar la situación y a veces justamente tenemos que cambiar para justamente poder mejorar lo que teníamos y no tener el mismo estrés. Entonces, una vez que respondemos, pues es el momento de crecer. El crecimiento justamente pasa por esa adaptabilidad, para esa transformación que nos van a permitir superar esa situación y no caer de nuevo en esa amenaza o bajo esa amenaza, bajo esa crisis que podemos tener, esos cambios tecnológicos o lo que viene a traumatizar nuestro entorno tecnológico dentro de nuestra organización. Entonces, eso es el camino a la resiliencia y realmente empieza a partir del momento que queremos responder. Entonces, la pregunta, ¿qué es, cómo podemos definir la resiliencia tecnológica? Pues la resiliencia tecnológica podríamos considerarla como la capacidad, por ejemplo, de una infraestructura o más bien de una organización técnica para anticipar un cambio tecnológico continuo o inesperado. Entonces, ese cambio puede tener varias causas. No estamos diciendo que es esencialmente técnico, sino que el origen de ese cambio puede ser muy variado. Entonces, anticipar un cambio tecnológico continuo o inesperado, prepararse, obviamente, preparar sus infraestructuras, preparar su gente, capacitar, responder, ¿ok? Entonces, ahí tenemos varias situaciones, ataque cibernético, cambio mayor a nivel de nuestra infraestructura que tenemos que implementar rápido, nuevo producto, nuevo servicio que quiere el CEO, etc. Son muchos temas que tenemos que cambiar y responder. Adaptarnos justamente con el objetivo de recuperar el control de nuestro entorno y más bien de prosperar. Entonces, esta definición es muy relacionada a la definición original de la resiliencia organizacional que podrán encontrar en la ISO 22316. ¿Ok? Entonces, eso se podría considerar como la resiliencia tecnológica. Por extensión, se podría considerar que hay unas tecnologías o una solución que podrían ser consideradas como resiliente, o por lo menos que contribuyen a la resiliencia de una organización. Pero acuérdense que hay una noción de adaptabilidad muy fuerte dentro de la resiliencia. Entonces sería como muy raro de decir que una tecnología es resiliente, porque hasta ahora, a menos que sea realmente una pequeña, muy pequeña parte, ninguna tecnología se adapta, o no que ningún, pero la tecnología no tiene esa fuerza, no tiene esa capacidad de adaptarse a lo que está pasando. Entonces, como que no vamos a confundir los términos. Una tecnología puede ayudar a una organización a ser resiliente. Eso sí, una solución también. Pero es más como la resiliencia tecnológica es más asociada a la capacidad de una organización. Eso es mi entender. Y yo pienso que es mejor así porque así no nos confunde dentro bueno, especialmente de ahora, yo pienso que todos ustedes ahora, el término resiliencia, yo empecé a usarlo hace 3 años, pero ahora es como en todas las frases. Y esto está súper bien, porque yo pienso que justamente ahora todo el mundo entiende realmente lo que es la resiliencia. Entonces, hemos hablado de cambio, ¿se recuerdan? El camino hacia la resiliencia empieza con el cambio. Entonces, obviamente, hay una causa mayor al cambio, por ejemplo, que en nuestro caso, para no olvidarlo y recordarnos el título de la conferencia, el COVID. El COVID es una causa a muchos cambios. Pero de forma general, respecto a la tecnología, entendemos que los cambios provocaron realmente reacción en todos esos temas, al nivel de las personas, al nivel de modelos de negocio, al nivel de riesgos y al nivel de las operaciones.
Entonces, ¿cómo podemos hablar, por ejemplo, de las personas? Pues mire los cambios que tenemos a nivel de las personas. Hemos hablado de teletrabajo, eso se aplica adicional a las operaciones. Pero si hablamos de robotización, por ejemplo, los cambios en la robótica que vienen justamente a cambiar el entorno de las empresas, donde el ser humano se reemplaza por un robot. Ahí viene un cambio mayor con la podría decir así, ultra automatización de la industria o también detrás de un call center. Me recuerdo hace 2 años atrás, 3 años atrás, me pasó un evento, yo estaba en los Estados Unidos y yo quise cambiar mi vuelo de forma muy urgente. Pues yo llamé al call center de la aerolínea. Yo nunca hablé con una persona real. Yo solamente hablé con un robot. Y yo cambié mi vuelo, etcétera, y fue de forma urgente, pero súper eficiente. Y yo estaba hablando con el robot como si fuera una persona normal. Entonces, imagínense ese tipo de situación. Las personas son muy ahora afectadas por los cambios tecnológicos. Inteligencia artificial, el futuro que vamos a hacer. La gente, los analistas, por ejemplo, van a desaparecer y solamente vamos a tener capacidad de procesador para analizar la data, que va a ser una data adicional enorme, o más asistencia de la parte de la inteligencia artificial. También nosotros tenemos más exigencia porque somos más digital. Entonces, la velocidad ahora queremos cambiar todo. Yo, por ejemplo, yo nunca quería ir a una sucursal de cualquier empresa para pagar o hacer fila. Y yo pienso que ahora, para no mencionar la empresa y los números precisos, pero el número de personas usando ahora las plataformas Internet digital en la República Dominicana se multiplicó por 3. Estamos a 300% de personas que usan ahora las plataformas digitales para pagar. Lo que, antes, 3 veces menos. Entonces, entienden el cambio como eso procesó. Entonces, en términos de modelos de negocio, eso no vamos a volver sobre el tema porque los hemos mencionado al principio. YouTube, Google, Airbnb, Uber, por ejemplo, son unos elementos de todos los negocios, todos esos modelos de negocios totalmente tecnológicos, Facebook obviamente, totalmente tecnológico que vinieron a cambiar nuestro entorno y forzarnos a cambiar nuestra forma de trabajar. Entonces, en términos de riesgos, obviamente, todos aquí saben más que yo sobre ciberseguridad. Entonces, ahí no les voy a enseñar nada. Pero lo que yo quiero decir con eso es que los riesgos cambiaron en términos de probabilidad. Todos conocen, hay películas que hicieron sobre eso, sobre el secuestro, por ejemplo, de un ejecutivo en su casa o de su familia y él accede de forma ilícita, hackeo, porque tienen su familia en hostage. Pues ahora ni siquiera necesitan eso. La persona está en su casa. Entonces pueden atacarte en tu casa para justamente poder así conectarse a distancia. Entonces eso es increíble. Son riesgos que antes la probabilidad que eso pase era casi nula, pero ahora la probabilidad aumenta mucho más y los accesos son más importantes. Entonces el impacto también aumenta. Entonces eso viene a cambiar realmente mucho el entorno de gestión de riesgos. Y yo pienso que eso es algo que todos ahora tenemos que redefinir y reanalizar, reevaluar dentro de nuestra forma de ver los riesgos. Yo no les voy a hablar de riesgo de pandemia, porque nadie lo veía como un riesgo probable. Que existe riesgo, sí, eso no hay duda al respecto. Pero la realidad es que nadie le daba como calor a ese riesgo. ¿Okay? Entonces, eso también obviamente hay que tomarlo en cuenta. Pero ahora que todo se vuelve digital, obviamente hay riesgos que tenemos respecto a la velocidad, a los accesos, a la capacidad de Internet de los empleados, de las empresas, etc. Todos esos nuevos elementos vienen a agregar
data a nuestras matrices y es muy importante que podamos trabajar de nuevo sobre esos puntos para quizás no realmente reevaluarlo de forma puramente administrativa como lo hacíamos antes, pero justamente para abrir nuestra mente sobre la forma de analizar los riesgos al día de hoy. Y obviamente la parte de operación, yo pienso que ahí también esos cambios son muy claros. Hay empresas que cerraron, hay empresas que no operan, hay empresas justamente que tienen que transformarse de forma digital de manera urgente. ¿Okay? Hay empresas que no tienen elección, tienen que digitalizar, tienen que transformarse de forma digital. Y es la mejor forma para ellos sobrevivir, porque son muchas organizaciones que están afectadas por eso. Entonces, las proyecciones post-COVID-19. Entonces, ahí hay diferentes elementos. Obviamente, no están todos. Ahí les menciono 6. Hubo un artículo súper interesante en la web sobre las proyecciones de forma general. Había mucho más. Yo seleccioné unas a mí que me gustaron mucho. La primera, arriba a izquierda, por ejemplo, es Payment Contactless. Entonces, yo pienso que eso, con el COVID-19, de eso no hay más duda. La gente no quiere tocar nada, pasar su tarjeta o su móvil y debemos ya entrar a este nivel de solución. Debajo tenemos todas estas máscaras. Ahí es tecnología 3D o 3D printing, ¿ok? Entonces, ahí justamente nuevas posibilidades que se ofrecen a las empresas. Obviamente, el médico, la consulta en línea, el telehealth, como lo llaman, eso también son nuevas oportunidades, hasta para los médicos. Obviamente, yo no sé qué nivel de control las regulaciones al respecto van a poner. Yo sé que hay empresas de seguro, por ejemplo, que ahora están proponiendo el servicio, pero dicen que solamente va a ser durante la pandemia. Mi pregunta es, ¿por qué quitarlo después? ¿Por qué? ¿Por qué hacerlo? Entonces, son elementos que realmente hay que preguntarse. Hay que adaptarse, pero también hay que transformarse de manera durable. Obviamente, esa niña está aprendiendo, entonces el telecurso, las clases y clases de todo tipo. Ahora se vuelve como una nueva niche digital de negocio. Aquí arriba a la derecha con Best Burgers, entonces ese robot, como un dron circulando en la calle, es un robot que viene a hacer un delivery de hamburguesa sin contacto. Y obviamente lo último que es la capacidad de conexión, es decir, la 5G, que permitirá de nuevo, aún más a las personas conectarse y realizar cosas prodigiosas a distancia, ya que es una capacidad fuerte que tenemos al día de hoy. Entonces, esos son elementos que permite así ver un poco cómo la gente, cómo las organizaciones se están proyectando ahora, cuáles son los nuevos negocios, cuáles son tecnologías que podríamos usar para justamente avanzar y superar la situación que estamos viviendo al día de hoy. Entonces, ¿cuáles son nuestros objetivos a nosotros? Si retomamos la definición original, pues primero necesitamos anticipar los cambios. Eso lo mejora, más pueden anticipar, no necesariamente de forma detallada, pero sentir o anticipar los eventos mayores, pues pueden prepararse, ¿ok? Pueden protegerse, pueden responder a los eventos, o por lo menos son nuestros objetivos, protegernos, mitigar los riesgos, amenazas, responder a los eventos cuando esos riesgos, amenazas se materializan, recuperarnos cuando eso nos afecta, obviamente, adaptarnos y transformarnos. Entonces, eso son nuestros objetivos que tenemos. La pregunta es cómo logramos hacer eso. Pues ahí les voy a presentar claves para volvernos más resilientes. Entonces, usualmente yo tenía 3 claves y ahora yo agregué que es la parte quizás que nos interesa más hoy. ¿Por qué? El tema general de ese slide, como ven en inglés, es Be More Human. Sean más humanos. Y yo lo digo específicamente hoy en esa charla sobre resiliencia tecnológica, porque yo me di cuenta con todo lo que está pasando, y yo pienso que es algo que ustedes han sentido, que más nos volvemos digital, más
tenemos la necesidad o la obligación, pero por lo menos la necesidad de volvernos más humanos. Es decir, que no debemos dejar el mundo digital quitarte nuestra parte humana, porque eso quizás sería el error más grande que podríamos cometer a nivel de personal como organizacional. Entonces, ¿cuáles son esas 4 claves? Son las siguientes: monitorear, comunicar, cuidar y adaptarse. Y vamos a interesarnos específicamente en cuidar y adaptarse. Entonces, para recordarle, monitorear es monitorear desde un punto de vista organizacional y tecnológico. Es decir, yo monitoreo lo que está pasando en mi organización. Tomar conciencia de lo que está pasando se hace porque yo sé que está pasando algo. Entonces, la información debe llegarnos, pero la información debe ser tratada también. ¿Cómo usamos los sistemas hoy para tratar la información que recibimos? Tanto desde un punto de vista de business intelligence, que desde un punto de vista de infraestructuras. Nos pasa algo a nivel de nuestro aire climatizado en el data center, nos pasa algo a nivel de ciberseguridad, de ataques, sabemos que ahora hay una nueva ola de ataque, etcétera. Es tomar conciencia, pero la toma de conciencia se hace a través del monitoreo. Entonces, la primera clave es monitorear todo lo que está pasando dentro de la organización como fuera. Y entonces pensar en las herramientas para eso, que sea a nivel organizacional o a nivel tecnológico. Comunicar. Comunicar es como una pareja o una familia. Para que eso funcione, las organizaciones deben aprender a comunicar. Comunicar a todos esos grupos de interés, que sean sus clientes, empleados, accionistas, autoridades, suplidor, quien sea. Debemos aprender a comunicar y aprender a comunicar con calidad. Pero también se trata de herramientas, cómo comunicamos con nuestros empleados. Al día de hoy lo hacemos con Zoom, lo hacemos con GoToMeeting, etc. La realidad es que yo tengo muchos problemas ahora para encontrar la buena tecnología o plataforma para hacerlo. Hay escándalos de seguridad, hay otros que no, hay metodología para mantener la seguridad, y otros dicen que no. Es como un lío realmente. Entonces, hay todo un trabajo que se tiene que hacer para saber cómo comunicar y qué comunicar. Y acorde al qué comunicar, pues pueden definir las herramientas que corresponden. Les voy a dar 2 ejemplos de comunicar. Por ejemplo, y eso me va a traer al caso siguiente, que es cuidar. Primero, el WhatsApp. El WhatsApp, no sé cuántos grupos de gestión de crisis están usando WhatsApp para comunicarse. Obviamente, todo el mundo sabe que WhatsApp tiene un nivel de confidencialidad muy bajo, porque es así, sí, encriptado, pero la realidad es que la información circula dentro de otras, vamos a decir, infraestructuras sobre las cuales no tenemos control. Y hay comités de crisis de empresas muy grandes que usan WhatsApp. ¿Qué herramientas yo puedo usar para justamente comunicar de forma segura y usando justamente una tecnología que yo quiero usar? Y hay la parte de cuidar dentro de la comunicación. Entonces, cuidar más. Ahí va. Y ahí, sí, les voy a dar, vamos a hablar de 4 puntos. Entonces, externalización. Luego hablamos de cuidar la comunicación. Externalización. La externalización, yo hablo ahí del outsourcing de infraestructuras o de administración de infraestructura. Entonces, sabemos que los ejecutivos de forma general en una empresa tienen la tendencia a querer guardar control sobre las cosas. Y yo pienso que fundamentalmente es bueno, es decir, guardar el control sobre su tecnología y sus infraestructuras es bueno. No significa necesariamente guardar toda la gestión tecnológica de la infraestructura o tener la infraestructura en su propia empresa. Pero lo que es mi recomendación al día de hoy es doble. Primero, recordar lo que un ejecutivo de una empresa me dijo algún día, de nunca dejar el core de negocio a otra empresa. Y eso yo pienso que es la realidad. Pero la realidad también es que estamos enfrentando situaciones que necesitamos también garantizar el servicio. Y la externalización es una forma, es una estrategia de continuidad del negocio. Entonces, mi recomendación sí es tener esta solución mixta
donde van a tener una parte en sus infraestructuras, una parte donde un suplidor o proveedor, para justamente tener esa doble capacidad o ese nivel de redundancia necesario desde mi punto de vista para justamente asegurar un mejor nivel de recuperación en caso de evento como el COVID. Hay empresas que no fueron afectadas, otras que sí, pero sus infraestructuras alguien podía gestionarla, que sea a distancia, que sea por otro suplidor. Entonces, esa mezcla yo pienso que realmente se vuelve esencial al día de hoy. Entonces, seguridad del teletrabajador. Hemos hablado de eso, sobre cuidar la parte de seguridad del teletrabajador, ya que ahora eso abre a diferentes brechas. Pero yo hablo esta vez quizás de otro tema. Por ejemplo, hubo un estudio que habla de cuáles son los struggles. En español, no me recuerdo, ya yo olvidé el término. Donde justamente las personas tienen las más dificultades por el trabajo remoto. Pues miren los temas que tenemos ahí. Colaboración y comunicación, ¿okay? Porque a distancia todo es más difícil, pero también solitud, ¿okay? O hiperconexión, no estar capaz de desconectarme. Entonces, esos son los tres temas más grandes. Y hoy en el día yo vi un video absolutamente dramático de una empresa muy conocida que hemos mencionado que se llama Uber, quien por Zoom canceló 3.500 personas con una sola declaración. Entonces, obviamente, los recursos humanos, honestamente, fue muy emotiva. Ella estaba emocionalmente muy afectada por lo que iba a decir a esas personas. Pero cuando estamos hablando de cuidar a la gente, señores, no es cancelando 3.500 personas por Zoom. En una empresa que tienen, yo creo, si bien me recuerdo, cientos de millones de dólares como capital. Entonces, como que yo pienso que es un tema realmente que las empresas deben también recordarse. Obviamente no es un aspecto tecnológico, pero es una empresa de tecnología. Una empresa como Google, por ejemplo, está pensando en dejar a todos sus empleados trabajar en su casa hasta 2021. ¿Qué tal su organización? ¿Están pensando cancelar 3.500 personas o está pensando a dejar a la gente trabajar desde su casa? Es un elemento solamente que hay que tomar en consideración. Edificios inteligentes, todos están pensando a volver en la empresa físicamente. Yo digo que no. Yo digo, mire, si funciona bien su organización trabajando desde su casa, pues ahórrense un local. Entonces, obviamente, yo lo digo de forma un poco con sentido del humor, porque no es tan fácil. Pero esa noción es súper interesante. Ahora, edificios inteligentes, si quieren devolver todo el mundo en su edificio, permite también de gestionar de forma digital toda la instalación. Entonces, ya que estamos en una configuración donde necesitamos una logística más difícil, pues los sistemas inteligentes para gestionar los edificios de Facility Management, ahora hay diferentes hasta en el país, trabajo específicamente con uno, pues permiten justamente ese trabajo de transformación digital de su edificio y de su forma de manejar el tema específicamente con el retorno de los empleados en los edificios. Monitorear la cantidad de gente en un espacio, el calor, el aire, la calidad del aire, etc. Son diferentes elementos realmente muy interesados que pueden ser integrados dentro de este tipo de solución. Y obviamente la parte de continuidad de negocio, la parte de cuidar, la parte tecnológica ¿qué vamos a cambiar ahí? Pues en la parte de continuidad de negocio me gustaría recordarles que todos lo que hacemos, porque yo me incluyo, yo ejecuto análisis de impacto en el negocio por unos clientes regulados, pues las prioridades cambian. Yo pienso que hoy entienden la noción de cambio. Hay muchos temas que habíamos identificados, activos, procesos, áreas, personas, sistemas, edificios, etcétera, que habíamos identificado con un nivel de prioridad. Esas prioridades, desaparecieron, ¿ok? Cambió totalmente, etcétera. ¿Por qué? Porque como lo estamos repitiendo en Adaptive Business Continuity desde hace varios años, todo depende, ¿ok?
depende del evento y nunca podemos saber lo que nos va a pasar de forma anticipada. Entonces, por lo que quieren hacer el BIA. El BIA puede resumirse, si no lo hacen con la ISO, ¿eh? Pero si quieren hacer un BIA porque quieren hacer un BIA se puede resumir con una conversación con los ejecutivos. Y en 30 minutos, una hora, ustedes pueden saber exactamente lo que es lo más crítico, lo más sensible para la organización, etc. Acuérdense que para escribir un plan no se requiere un BIA. Así de sencillo, ¿eh? Un plan se puede escribir sin análisis de impacto en el negocio. Una estrategia de continuidad se puede diseñar sin el BIA. Entonces, hablando justamente de eso, acuérdense que los planes también deben cambiar. Eso es muy importante para cada uno que se enfoquen sobre un plan corto. Entonces, en tecnología es mucho más fácil, pero un plan no debe ser 10 páginas. Un plan debe ser 2, 3 páginas máximo, específicamente en el mundo de la tecnología. Eso es el objetivo de los planes mnemónicos. Y justamente todo el trabajo que se hace respecto a la adaptabilidad, respecto a la mejor recuperación, se hace gracias a los ejercicios. Los ejercicios deben ser lo más realistas posible. Hasta yo animo los ejecutivos a crear mini desastres reales dentro de sus organizaciones, lo más controlado posible. Y eso parece una locura de decirlo porque es exponer el negocio. Pero mi experiencia, señores, me hace decirle que la gente que tiene la mejor capacidad de recuperación son personas que han vivido crisis. No son la gente solamente que viven cosas teóricas, sino la práctica. Entonces, son elementos que a nivel de la continuidad de negocio y de la recuperación tecnológica deben realmente identificar de forma muy rápida. Entonces, adaptarse de forma continua. Yo pienso que la adaptabilidad de los sistemas es el core de las conversaciones. La realidad de hoy nos enseña que con el COVID, por ejemplo, la transformación se puede volver muy difícil por la poca capacidad de adaptación de los sistemas. Herencia del pasado, desarrollos que no son muy funcionales, que fueron mal hechos en el pasado, hacen que los sistemas core de nuestras empresas no permiten, por ejemplo, la conexión a distancia, no permiten agregar una capa digital para el acceso desde fuera. Son todos esos elementos que representan realmente un obstáculo para las organizaciones. Entonces, a nivel estratégico, los planes de los ejecutivos hoy deben incluir esos cambios, porque es la única manera realmente de darse la capacidad de adaptarse a lo que viene y a anticipar lo que viene y responder cuando se presentan casos como el COVID. Obviamente, el uso del cloud, ahí yo diría de forma mixta, obviamente, de ver todas esas oportunidades de negocio que conocemos y de asegurar justamente los cambios de regulación. El COVID va a cambiar muchas cosas, al nivel de la data de la gente, al nivel de los accesos a distancia, al nivel de la protección de los usuarios, de los clientes. Todo eso va a venir aumentando, especialmente en las organizaciones ya reguladas. Entonces, mis recomendaciones, pues justamente el objetivo es tomar acciones ahora. Intensifiquen la gestión de riesgos, preparan y capaciten su personal, adecuan sus instalaciones, obviamente, porque ya el teletrabajo, pero también el trabajo en el lugar, todo eso cambió, que sea en una fábrica, que sea en una oficina. Innoven de forma digital, porque eso ayudará mucho a justamente adaptarse a ese tipo de situación que viene. El COVID y la pandemia vinieron a cambiar totalmente el entorno de las organizaciones. Entonces, querido futuro, estoy listo, estamos listos. No es una pregunta, estoy seguro que estamos por lo menos en nuestra mente. Analicen y adáptense, sean atentos a los cambios y siempre sean resilientes. Y ahí termino la conferencia con unos minutos de retraso, me disculpan.
Ahí están mis datos. Entonces, si me necesitan cualquier pregunta adicional después, yo estoy a la orden. Muchísimas gracias, Timothy. De verdad fue muy interesante. He recibido muchos mensajes de retroalimentación que están encantados todos. Gracias, Damaris. ¿Alguna pregunta, mis amados? Aprovechemos a Tim. Tim hoy está de gracia, así que aprovechémoslo. Tim, parece que no hay ninguna pregunta. Está bien. Pueden De todas hacerla por formas, el chat. tienen mis datos. Bueno, Entonces, pues gracias, Tim. Gracias a todos nuevamente por acompañarnos. Quiero agradecer y nombrar a algunas personas de otros países. Tenemos aquí presente ahora mismo a Alfonso. Alfonso es de Honduras, del capítulo Información de Honduras. Tenemos a Oscar, a Iván de Paraguay, a Wilfredo de Bolivia, a Víctor García que nos acompaña desde USA, o sea, de Estados Unidos. Alberto Orjeira, que es de Argentina. Ernesto Bazán está acompañándonos. Un honor para nosotros, Ernesto, tenerte aquí. Berenice de México. Y felicitar a Carlos Fernández, que es nuevo CISA, él es del capítulo Santo Domingo. Felicidades, Carlos. Y nada, a todos los demás miembros del capítulo, gracias por acompañarnos. Anunciarle también que el próximo miércoles 27 de mayo tendremos a Pierina Guisado. Pierina nos va a estar mostrando una webinar sobre la función de riesgo en época de pandemia, transformando la forma de trabajo a una versión ágil. Pierina es una persona muy preparada, muy buena expositora y seguro vamos a disfrutar su exposición el próximo miércoles 27. Timothy, me gustó mucho lo del congreso virtual. Justo hoy terminó un congreso que siempre es un CAS. ISACA tiene varios CAS, tiene Asia CAS, North CAP, tiene Latin CAS, que iba a ser en agosto aquí en el país este año, por primera vez. Pero el North CAP también es presencial, sin embargo, lo hicieron de manera virtual, con una innovación muy buena, con chat grupal, donde Longer, o sea, fue algo bien, una caricatura que tú podías entrar a un site y que te hagan tu caricatura para publicarla, libros para dibujar en base a las conferencias, o sea, fue una forma muy dinámica de hacer este tipo de congreso. Me parece que sí, que vamos a tener mucha innovación en este tipo de congresos para el futuro. Nuevamente, gracias. Queremos a Tim en un nuevo evento próximamente, claro. Tim es un colaborador de la mano del capítulo Santo Domingo. O sea, Tim siempre nos ha dicho, sí, yo quiero. O sea, le agradecemos mucho a Tim toda esa colaboración, un buen amigo, al cual admiramos mucho como profesional. Y nada, no hay preguntas. Gracias, Timothy, ya son las 4 de la tarde. Nuevamente, gracias y lo esperamos el miércoles 27 de mayo. Tim, una pregunta para que los participantes sepan, ¿vamos a poder publicar la presentación, es decir, la webinar en YouTube, en el canal? Ah, perdón, Tim. ya. Sí, entonces, sí, claro, no hay problema. Con gusto se la envió y la compartimos. Así pueden Perfecto. pueden Nosotros lo usar que hacemos es los recursos.
compartir la grabación en el canal de YouTube, podemos también compartirla en el de Café Silencio. Ah, sí. Entonces, nada. Damaris, ¿Sí? Damaris, hay una pregunta de Bismael. De Bismael. Sí, Adelante, el último. Bismael. Se dijo una pregunta. ¿Qué recomendaciones le haría usted a empresas del área